Shalom amigos, Laila Toble Kulam. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos, Baruch Hashem, para una noche más de estudio de la Sagrada Torah, en este caso del Tanaj. Baruch Hashem, vamos a dedicar este estudio para dos causas. Primero, para el éxito en los negocios de Noé Pérez Muñoz, que Hashem conceda gran dejar ahora a todas sus manos. Y en segundo lugar, por Refuah Sholema, vamos a dedicarlo por la Refuah Sholema de Shmuel Alejandro Rochelle Cotes, hijo de Gladys, que a Kadosh Baruj Hu le conceda Refuah de Nefesh, o Refuah de Go, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, Baruch Hashem, vamos a estudiar el día de hoy. Estamos ubicados en Shmuel Bet, Perek Yud Gimel. ¿Listo? Segunda de Shmuel, capítulo 13. Y aquí nos va a hablar de cómo empiezan a cristalizarse las maldiciones que puso Akadosh Baruj Hu sobre David debido a el incidente con Urijah, ¿cierto? Hace una semana que vimos en sesión doble de estudio referente al suceso de David, Bathsheba, la muerte de Urijah, luego el regaño que Akadosh Baruj Hu le da a David a través del profeta Natán. Entonces nos dimos cuenta que una de las castigos que le pone a Hashem es que nunca se va a apartar la espada de la casa de David. Y entonces, como David profirió sobre sí mismo una maldición diciendo que aquel que era culpable debía pagar 4 veces por lo que hizo, entonces después cuando el profeta dice, tú eres ese hombre, aprendimos que entonces son 4 hijos con los cuales él pagó, ¿sí? Entonces el primero, que fue el bebé fallecido, que fue de su primera unión con Bathsheba. El segundo, tiene que ver con Amnón, que ya empieza el tema acá de este día de estudio. Amnón, que violó a su hermana Tamar, pues ahí va. Y el último fue Absalón. Entonces, esos 3 son un triángulo al final que Amnón violó a Tamar y Absalón mató a Amnón, ¿cierto? Entonces quedaron un hijo muerto, un hijo exiliado y una hija violada. Y también el bebé muerto. Entonces ahí están los 4 por los cuales él tuvo que pagar por la muerte de Urijah, que eso fue en realidad lo que no estuvo bien a los ojos de Hashem. ¿Listo? Entonces, con el permiso de Hashem, voy a hacer un pequeño resumen de qué nos dice este capítulo y luego entramos a estudiarlo a profundidad. Ok, entonces tenemos que nos dice el Tanaj que después de estas cosas aconteció que Absalom, hijo de David, tenía una hermana hermosa cuyo nombre era Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y esto tenía a Amnón tan angustiado que se sentía enfermo por causa de Tamar, su hermana, porque ella era virgen y era difícil a los ojos de Amnón hacerle cosa alguna. Entonces, nos cuenta el Tanaj que Amnón tenía un amigo, que su nombre era Jehonadab, hijo de Shimea, hermano de David, o sea, era un sobrino de David, un primo de Amnón, ¿cierto? Y le venía preguntando qué es lo que está pasando contigo, que te despiertas todos los días abatidos, te ves turbado día a día, ¿qué sucede? Entonces Amnón le responde a su amigo, a su primo también, diciendo que está enamorado de Tamar, la hermana de Absalón. Interesante, ¿no? Lo que la nombra Tamar, hermana de Absalón, no dice que es hermana de él mismo. Ahorita vamos a aprender algo increíble sobre todo esto. Ok, entonces él nos dice que era una persona muy sabia, muy astuta, más bien, y le dice que arme todo un plan. Entonces le dice a Amnón, finge que estás enfermo, métete en la cama y pide a tu papá que envíe a Tamar para que te haga pan y te atienda en tu casa, ¿cierto? Entonces que lo quieres comer de la mano de ella. Ok, entonces Amnón siguió el consejo, se hizo el enfermo, el rey mandó a verlo y Amnón le pidió al rey que viniera a Tamar a prepararle comida y a fortificar su corazón, y entonces a continuación él se podría nuevamente reconfortar. Entonces así David envía el mensaje a Tamar diciéndole que debe presentarse ante Amnón para que le prepare el pan de la consolación, dice así. Entonces nos dice que ella llega a la casa de Amnón y él estaba allí acostado. Entonces ella tomó la pasta de harina, amasó, hizo las tortas ante sus ojos, entonces ante los ojos de Amnón, y las coció en forma de corazón. Y por fin tomó la sartén honda y la vertió delante de él, pero Amnón rehusó comer y dijo,
hagan salir a todos, ¿cierto? Entonces todos se fueron y quedaron solo ellos dos. Y Amnón entonces dijo a Tamar, trae el pan de la consolación al cuarto interior para que como paciente lo tome de tu mano. Entonces Tamar lleva las tortas que hizo, los panes y se los entrega a Amnón dentro del cuarto interior, pero cuando ella se acerca, él la agarra y la fuerza y le dice, acuéstate conmigo. Entonces ella le dice, no, no hagas esto, no hagas esta maldad en Israel, esto es deshonroso. ¿A dónde voy a ir yo después de que haya sido oprobiada, perdón? Ni tú vas a ser un insensato en Israel. Más bien háblale al rey y pídele mi mano que él no me retendrá de ti. Él me entregará como esposa a ti sin ningún problema. Vamos a aprender ahorita por qué fue todo esto. Entonces él no consiste en escuchar la voz, se dejó llevar de las pasiones, usó su fuerza superior, como es natural, un hombre tiene más fuerza que una mujer, y entonces en este caso eh, la humilló, la violó, pero luego inmediatamente el versículo nos dice que la odió, con un odio tan grande que era mayor el odio que el amor que sintió por ella. También tiene una explicación que vamos a ver ahorita. Entonces, después de todo esto, cuando ya nos dice que la odiaba, le dijo a ella que se fuera, y ella le decía, no, no me saque porque va a ser peor la humillación. No solamente me violó, sino ahora me va a expulsar. Y entonces, al final, expulsó a Tamar y Tamar pues se fue de allí. Nos dice cómo se vestían en ese momento las hijas del rey vírgenes, usaban un traje talar rayado, ¿sí? Y entonces se los quitó para mostrar que ya no era virgen. Se puso ceniza sobre la cabeza, se rasgó ese traje, ¿cierto? Y mantuvo las manos puestas sobre su cabeza, andando allí, dando gritos al andar. Entonces Absalón la encontró y ella le contó a Absalom todo lo que había sucedido con Amnón. Y entonces Amnón le respondió, es tu hermano, no pongas tu corazón en este asunto. Y entonces Tamar moró en casa de Absalón, impidiéndosele a ella asociarse con otro hombre diferente. ¿Listo? Entonces luego nos dice que David Amelech escuchó todas estas cosas y se encolerizó mucho. Pero también nos dice que Absalón durante 2 años no habló con Amnón por lo que había pasado. Nunca le hizo un reclamo, nunca le dijo nada, ¿sí? Nunca le dijo, nunca le dijo, nunca le hizo un reclamo por lo que había sucedido, ¿sí? Entonces, luego de 2 años nos cuenta que Absalón tenía sus esquiladores cerca del territorio de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey, ¿cierto? Y le invitó al mismo rey incluso y le dijo, vaya usted y vaya sus siervos allá. Y entonces el rey le dice, no, 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 no voy a ir yo y no van a ir los siervos porque vamos a hacer una carga para ti. Entonces Absalón le dijo, entonces deja que vaya Amnón, mi hermano. Entonces, ¿por qué quieres que vaya él? Entonces Absalón insistió, no le dio una respuesta, pero por tanto insistir al final, el rey autorizó que fuera allá. Nos dice entonces que todos los hijos del rey se dirigieron al banquete de Absalom, que estaba haciendo a través de la esquila que estaba haciendo de sus animales. Y entonces dio una orden y dijo, cuando el corazón de Adón esté feliz con el vino, yo les daré una señal para que lo derriben y le den muerte. No tengan miedo porque la orden se las doy yo. Pues les dice antes, sean fuertes y prueben que son hombres valientes. Y así sucedió que cuando Absalom dio la señal, entonces Amnón al final fue asesinado por los siervos de Absalom. ¿Listo? Y entonces nos dice que salieron todos corriendo los hijos del rey, cada uno en su mulo, y llegó el informe de David diciéndosele que no, que era que Absalom había matado a todos los hijos del rey. Tremendo cómo funciona los chismes, ¿no? Eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Entonces el rey David se puso a afligir de gran manera de pensar que todos sus hijos los había matado Absalom. ¿Sí? Sin embargo, entonces nos cuenta que llegó Jehonadab, hijo de Shimea, hermano de David, ¿cierto? El mismo que había aconsejado lo de la violación, el mismo que, bueno, no la violación, el que aconsejó a Amnón recluirse con Tamar, y fue el que aclaró y dijo, no, 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 no murieron todos, sino solamente Amnón, porque fue una orden de Absalón que tenía guardada la espinita por lo que sucedió con Tamar. Entonces el rey no se preocupe. Entonces mientras estaban en ese momento corriendo, llegaron los hijos del rey, entraron y el mismo Jehonadab le dijo, mira, ahí está la prueba, todos los hijos del rey llegaron menos Amnón. Pues Amnón murió, ¿sí? Y en cuanto a Absalón, nos dice el Tanaj que
huyó para irse donde Talma, hijo de Amihud, rey de Gesur. Y David continuó el duelo por su hijo todos los días. Y en cuanto a Absalón, estuvo allá 3 años en Gesur. Y luego el rey David, después de 3 años, nos dice que se había consolado por la muerte de Amnón. Y entonces anheló saber dónde estaba Absalón nuevamente. ¿Listo? Eso es los versículos que Besrashem vamos a analizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, en primera instancia, lo primero que notamos es algo que yo denomino Torah Masid o la Torah práctica. ¿Por qué? Porque hay muchas misbot que la Torah nos dio y son difíciles de comprender, ¿cierto? Nos da unas misbot que no se puedan cumplir en su momento, sino al futuro, que tienen que ver muchas con Eretz Israel, pero también hay otras que uno no entiende como un tema se relaciona con el otro para que estén a continuación en pasajes de la Torah. Entonces, ejemplo, tenemos la parashá Kitetzela Milhamá, ¿cierto? Cuando salgas a la guerra, nos dice la Torah, y veas una mujer hermosa y tu corazón la deseare, podrás tomar a esa mujer y ella estará contigo y podrás después, si te queda gustando, traerla a la casa durante un mes, hacer que esté sin cabello, calvearla, dejarle crecer las uñas y si aún te sigue gustando así, entonces podrás al final tomarla como esposa. Entonces, un poquito parafraseando, el Midrash Rabbah nos cuenta que cómo funcionaba ese proceso. El hombre, al estar en condiciones de guerra, eso es una situación que causa estrés, ¿sí? Entonces, las cuestiones de guerra pueden llevar a cometer cualquier cosa que no esté bien, y mucho más porque el Yetzer Hara se multiplica en ese momento. Entonces, un hombre tiene permitido tomar una mujer de las prisioneras y tener intimidad con ella una sola vez. ¿Listo? Así está escrito en el Midrash Rabbah. Ok, luego de que tiene intimidad una sola vez, ya él la puede despedir y no pasó nada. ¿Listo? El caso es que si en verdad sí le gustó y cree que hay potencial en ella para que se convierta en su esposa, entonces ahí es donde aplica la ley de la Torah de esta para Shaki Tetzela Minhama, en el libro de Barim. Entonces, ¿qué nos dice allí la Torah? Nos dice que él la lleva a casa, le corta el pelo, le cambia las ropas, le hace crecer las uñas, que este es un mes de duelo por su padre, por su madre, por su familia, y pasado el mes, ya cuando la vuelve a ver, si la sigue deseando, entonces tiene que la muchacha empezar un curso de conversión al judaísmo, ¿sí? Entonces, no es que de una vez al mes, ya otra vez es de él, no. Después de ese mes que no la puede tocar, otros 2 meses son añadidos para que esté un total de 3 meses sin tener un varón, ¿sí? Esto tiene que ver, pues primero con lo de los embarazos, ya lo hemos estudiado en otros contextos, pero segundo para que tuvieran tiempo de conocer qué era la ley judía referente a la conversión. Entonces, durante esos 2 meses, ella aprendía Kashrut, ella aprendía Nidá, ella aprendía Shabbat y todas las leyes que una mujer judía debe saber. Luego de eso sí, se le hacía la conversión al judaísmo y después de que se convertía, se podía casar con esa mujer. ¿Listo? Pero a continuación la Sagrada Torah nos dice, y si tienes un hijo vencerero morero, si tienes un hijo contumaz y rebelde, que roba a sus padres para comer carne y para tomar vino, que no los obedece, entonces el padre y la madre deberán tomar a ese muchacho y llevarlo delante del Beitín y decir, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, y lo que deben hacer es entregarlo al Beitín, que lo sentenciará a muerte y el hijo morirá. ¿Listo? De esa ley en la historia nunca se ha registrado el primer caso. ¿Por qué? Tiene muchas variables. Primero tienen que llevarlo papá y mamá, tienen que ir los dos de acuerdo. Y normalmente hay uno de acuerdo, hay uno que no está de acuerdo. O ninguno está de acuerdo. ¿Quién va a querer tomar un hijo, no? También referente a que la única edad en que se puede llevar al muchacho es cuando tiene entre 13 años y 13 años y medio, entre esos 6 meses nada más. Y también otra ley es que el dinero que él roba a sus padres tiene que dárselo gastado exclusivamente en comprar carne y vino. Y hay unas medidas específicas que menciona la Gemara referente a que tiene que comer esas medidas y si no, no se considera que hubiese violado esa mitzvah de la Torah. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene tantas variables que al final nunca se hizo. Pero que tiene que ver un pasaje con el otro, pues necesitamos el Tanaj para poder entender la Torah. ¿Listo?
Si no tenemos el Tanaj y no tenemos este estudio que estamos haciendo, entonces van a quedar vacíos como que, ¿qué tiene que ver que salga la guerra, se encuentre una mujer bonita, la tome de esposa, la come el judaísmo, se case, y el siguiente tema inmediatamente natural es, y un hijo contumaz y rebelde, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy bien, están yuxtapuestos en la Torah para decirnos que cuando un hombre se casa con una mujer que no es kasher, digámoslo de esa forma, dentro del contexto judío, lo más probable es que si engendra un hijo, ese hijo va a salir un hijo contumaz y rebelde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente la mamá es la encargada principalmente de la educación de un niño. No por nada, y esto no es machismo ni misoginia, el rey Shlomo escribió, el hijo sabio es honor de su padre, pero el hijo necio es vergüenza de su madre. ¿Sí? Tiene que ver porque la mujer pasa más tiempo con un bebé. La mujer le transmite el asmido al bebé desde que está conectada en el cordón umbilical, desde el vientre. Entonces la mujer interviene mucho. Y si ustedes me preguntan, cuando la mujer decidió liberarse y la liberación femenina y la igualdad de género y demostrar que era igual que un hombre, hasta ahí duró la sociedad. Ahí ya empezó a valer de ahí en adelante nada. Ahí está como la conocemos hoy en día, con gente loca, gente que asesina, gente que no respeta, gente que es bandida. ¿Por qué no tuvieron una mamá que los estuviera todo el tiempo regañando en la casa, que los estuviera dando juguete, que los enseñara a comportarse, a saludar, a vestirse, a ser independientes? No, los niños ahora se la pasan con la abuelita, con la tía, con la vecina, entonces al final de eso no queda nada bueno por lo general. Pueden haber excepciones, pero generalmente no pasa nada bueno, ¿sí? Entonces eso nos quiere decir, aquí estamos aprendiendo que la mamá de Absalón, ¿cierto? Fue una mujer que tomó David como Yefatuar, ¿listo? Como una mujer hermosa en la guerra. Entonces eso significa que en una de las guerras de David, él vio una mujer muy bonita, muy hermosa, la tomó y tuvo intimidad con ella. Después la llevó a su palacio, esperó el tiempo de la alajá, se convirtió al judaísmo y se pudo casar con esa mujer. ¿Listo? Y después de un año quedó embarazada de Absalón. Entonces ahí está la jugada. Esto nos explica primero que todo por qué es mencionada Tamar como hermana de Absalón, no como hermana de Amnón. ¿Por qué? Porque para todos los efectos, pues Tamar era hija, perdón, de la misma mamá que Absalón. ¿Listo? Ahinoam Jezreelita era la mamá de ellos, esposa de David. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que en esa primera relación sexual que se le permite tener al judío en situación de guerra y que David lo hizo también, David nuestro rey, ella quedó embarazada de una muchacha llamada Tamar. ¿Listo? Eso significa que 2 meses más adelante, perdón, 3 meses más adelante, cuando Ahinoam baja la mikve para convertirse al judaísmo y sale, ¿ese bebé es judío? No, ese bebé no es judío. Eso quiere decir que Tamar, cuando llegó a la edad de Bat Mitzvah, tuvo que también hacer conversión al judaísmo. Y entonces, en ese caso, para todos los efectos, esa niña no era considerada hija de David. Es por eso que ella le dice a Amnón, pídele mi mano al rey, que él no te va a decir que no, porque en ningún caso somos hermanos, toda vez que yo soy una conversa del judaísmo y tú sí eres un judío de nacimiento. Entonces la unión es permitida y no había ningún problema. Había una manera correcta de hacer las cosas, que se la saltó a Amnón por darle rienda a sus deseos. ¿Listo? Ok. ¿Por qué nos dice que Amnón se enfermaba pensando en Tamar? Sí, pero eso es rarísimo. Bueno, Rashi lo explica de una manera. Rabbi Shlomo Yitzhaki en su comentario al Tanakh dice que Amnón admiraba la modestia de Tamar, ¿sí? El tzniut, el recato. ¿Por qué? Porque ella siempre se quedaba en la casa y nunca salía, ¿cierto? Entonces, lo que quiere significar es que Amnón se enfermó de pensar y pensar y pensar en cómo podía acceder a ella, cómo podía hablar con ella, cómo podía un día siquiera coquetearle si todo el tiempo era inaccesible, ¿sí? Y esto nos recuerda historias que hemos aprendido de historia universal de Am Israel, referente a las mujeres, que durante el tiempo del Bet HaMikdash, el primero, las mujeres no salían de casa nunca, ¿sí? Cuando llegó el exilio babilónico y llegó Nabucodonosor y se llevó a todos hacia Babilonia,
las mujeres dijeron, ay, hay más mujeres en este mundo, y empezaron a conocerse. Entonces, el primer templo funcionaba de una buena manera, toda vez que la mujer era mujer, el hombre era hombre. Punto. Eso, como les digo, para quien está en este momento en sala y quien la verá después en YouTube, eso no es machismo y eso no es misoginia, eso es lo que acá el Baruj Hu determinó. Para eso hubiera creado entonces dos hombres, para que todos fuéramos iguales y nos demostráramos que podemos todos con todos. No, si creó una mujer es porque es un ser diferente, es un ser con otras cualidades, con otras capacidades, con otra perspectiva, que va a complementar al otro. ¿Sí? Muy bien. Eh, sobre ese muchacho Jehonadab, que está mencionado allí, que era el mejor amigo de Amnón, y también a su vez vimos que era su primo. Rashi dice que él era muy inteligente, pero solo para hacer el mal, ¿sí? Y eso es increíble. Vean que en estos días yo hablaba, no recuerdo con quién, y hablábamos sobre la capacidad que hay en el mundo para hacer el mal. O sea, de verdad es que se reinventan cada nada, ¿sí? Uno, por ejemplo, se pone a pensar, hace 3 años, casi 4, tuvimos el COVID, ¿cierto? Ahí estuvo una enfermedad que nos hizo guardarnos a todos en las casas. Entonces yo me pregunto, ¿y de qué vivieron todos los ladrones que hay en la calle que roban celulares, que roban espejos, que roban, atracan personas, bicicletas? ¿De qué vivieron si nadie estaba en la calle? Pues se reinventaron estos desgraciados y empezaron a estafar por internet también. Empezaron a encontrar maneras de robar la gente desde sus casas sin que pareciera un asalto. O sea, es que es increíble cómo el AMPA se reinventa, se vuelve a diseñar estrategias que nunca antes se habían pensado. Si eso lo pudiéramos utilizar todos para algo positivo, pues seguramente que el mundo no estaría así de mal. Pero cuando se trata de hacer algo positivo, todos nos frenamos. Todos hacemos algo que ya han hecho otros. No nos inventamos una nueva manera de hacer gestos, una nueva manera de ser buenos, de aportar en la sociedad, en la comunidad, sino simplemente nos limitamos a lo que ya hemos visto que hacen otros de bondad. En cambio, en la maldad sí se reinventa día a día. Eso es increíble, ¿no? Entonces, Yahonadab no es un sabio en el sentido de que se refiera a sabiduría superior o intelectual de la Torah, sino que era una mente siempre para la maldad. Y sobre eso enseña a voz de Rabí Natán, ¿cierto? Nos dice, no te hagas amigo de los malvados, ¿sí? Como Amnón, que se alió a Jehonadab y así perdió la vida, ¿cierto? Ni siquiera ese malvado, ni siquiera si ese malvado estudia la Torah. Oh, entonces aquí hay muchas puertas que debemos abrir. Hay que entender una persona por el simple hecho de que estudie Torah, eso no lo hace buena persona. ¿Sí? En mi experiencia en el judaísmo, que no es poca y ya son varios años, he conocido muchas personas que te recitan el Shulchan completo, desde el Simán 1 hasta el último, todo el chas de memoria si quieren, pero tú lo ves comportarse y estafa a las personas, solo busca honores, solo ve a la gente como un banco, un cajero electrónico. Entonces el hecho de que estudie Torah una persona no quiere decir que sea buena persona. ¿Sí? Hay que aprenderlo a conocer, hay que ver sus miedos, hay que ver cómo trata al público, hay que ver cómo trata a sus padres, ¿sí? Yo llegué a estar estudiando con alguien que al papá le decía por el nombre, ah, Hashbe Shalom, ¿qué es esa falta de respeto? Entonces, así uno empieza a darse cuenta, ¿no? Pues el tipo sabrá mucha alajá, mucha quemará, lo que quiera, pero si así trata a su papá, yo prefiero no estar con usted jamás. Si eso es judaísmo, prefiero entonces no ser judío, en serio, ¿listo? Entonces, ¿eso a qué viene? ¿A qué? Al final uno es de lo que decide rodearse. Si uno se rodea de personas que son ingenieras en sistemas, pues uno va a querer ser un ingeniero de sistemas. Uno va a aprender a programar, uno va a aprender a diseñar, uno va a aprender a codificar, ¿cierto? A depurar, en fin, todo lo que puede hacer un ingeniero de sistemas. Si uno se dedica a la fuerza pública, si le gusta la policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada, pues terminará al final siendo un militar o un policía. Está bien. Entonces, esto es una invitación pequeña que de lo que nos rodeemos, de eso va a estar llena nuestra vida. ¿Sí? De eso vamos a estar todo el tiempo rodeados. Entonces, aún hay muchos de nosotros que todavía estamos jóvenes, Baruch Hashem. Rodémonos de buenas personas, rodémonos de cosas que nos aporten, ¿sí? Pueden ser estudiantes de Torah, pero pueden ser también personas que nos enseñen
cómo administrar las finanzas, pueden ser personas que nos enseñen cómo recibir invitados en la casa y al final seguramente que todas las buenas medidas van a desembocar en algo muy bueno para todos, en un bien para mí y para la sociedad. ¿Listo? Muy bien. Ya dijimos entonces que Tamar era una hija de una mujer de Fatuar y quedó embarazada antes de que ella fuera la esposa de David. Pues, por lo tanto, ella no es considerada hija de David y la prueba es, ya lo dijimos, que ella misma le dice a Amnón, no abuses de mí, sino pídele mi mano al rey, que él no te la negará. ¿Listo? Entonces así es. Aprendemos pues que no tenían un vínculo de consanguinidad y así como está instituida la alhaja hoy en día, tiene una prueba en el canal que la apoya. ¿Listo? Vemos algo también muy importante y es que el rostro refleja el estado del ánimo, una lucha interna o una alegría interna, ¿sí? La cara nos muestra todo sobre una persona. Una persona está deprimida, se le nota porque va a tener ojeras, va a tener preocupación, se le va a ver un rostro de angustia, de estar pensando todo el tiempo, todo eso se nota, ¿sí? Por otro lado, si está feliz, si está realizado, si le está yendo muy bien en la vida, en los negocios, en el amor, en la salud, también se le va a ver porque va a estar todo el tiempo sonriente, va a estar con alegría, va a estar buscando hacer el bien. Claro que sí. La cara lo muestra todo. Sí, la cara lo muestra todo. Baruch Hashem. Em, ¿Qué más tenemos acá? Algo muy importante. No lo encontré que lo digan los jajamín, pero leyéndolo yo, pues lo puedo deducir. Nos dice el versículo 8 de este capítulo que Tamar fue a la casa de Amnón, su hermano, mientras él estaba acostada, tomó la pasta de harina, la amasó, hizo tortas ante sus ojos y coció las tortas en forma de corazón. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede acá entonces? ¿Cómo así que ella toma y hace todo en presencia de Amnón? Bueno, ahí está. También otro principio básico de cómo está la alhaja codificada hoy en día. ¿Listo? Esta es la fuente que nos dice que un judío no puede confiar en un converso o en un goí para el kashrut, salvo que lo esté supervisando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, ya después de cierto tiempo que un judío tenga un trabajador, una trabajadora que ya aprendió la ley de Kashrut y la sabe aplicar, pues la supervisión no tiene que ser tan exhaustiva porque ya la persona lo aprendió. ¿Listo? Pero en el caso acá de Tamar, estamos viendo que Amnón fue el Mashgiach, Amnón fue el supervisor de que hiciera bien las leyes de Kashrut. Si no, de otra forma, ¿para qué el Tanaj nos va a decir que ante los ojos de Amnón hizo las tortas? Eso, de verdad, si nos vamos a pensar, ¿qué nos importa a los otros ese dato? ¿No? Simplemente es para enseñarnos que el Yehudi debe estar muy pendiente de lo que ingresa a su boca, ¿cierto? No solo de lo que sale, también de lo que ingresa en ella, porque al final todo eso se va a permear con el alma. Muy bien. También hay una palabra en el versículo 9 que dice que ella le entregó como comida tigún, ¿cierto? ¿Qué es eso de tigún? Que está traducido como tortas, ¿cierto? En formas de corazón. En realidad dice el Masajet Sanedrín, página 29, que se está refiriendo a frituras. Y entonces cosas fritas, me imagino, como las de esta temporada que ya viene, ya casi huele a Hanukkah, y ahí se consumen frituras, sufganiot, en fin, todo lo que rodea la fiesta. ¿Listo? Algo muy importante es recordar que debido a este episodio que nos menciona una violación, es que se crearon las leyes de Yihud. ¿Listo? Las leyes de Yihud que tenemos, Yihud es unión, ¿cierto? Tienen que ver con que un hombre y una mujer no estén recluidos en un lugar donde pase el tiempo suficiente para que haya una relación sexual. ¿Sí? La cuestión es que no hay un tiempo establecido para determinar cuánto dura una relación sexual. Más de Yevamot discute sobre eso y hay muchas opiniones.
Dicen que lo que demora en cantar un gallo, lo que se demora uno en dar una vuelta sobre sí mismo, o sea, son milésimas de segundo que requeriría una penetración y una eyaculación, ¿cierto? Eso depende de cada persona, ¿cierto? Pero sin embargo, el hecho ya de estar recluido causa una sospecha de lo que pueden estar haciendo, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, es más grave todavía cuando ella es casada, porque incluso ya sobre eso la Torá da otras leyes que son las leyes de la mujer sotá. ¿Sí? Entonces, si ella es sospecha de adulterio, el marido la llevaba al Beit HaMikdash, o bueno, en ese caso al Mishkan, cuando todavía está el Mishkan, y se tomaba agua de la Kior y tierra al Mishkan, y se le daba a beber, y se hacía una declaración, y se ponía el nombre en un pergamino, y eso se diluía en el agua, y se la tomaba, y dependiendo de lo que pasaba, funcionaba o no funcionaba, ¿cierto? Entonces, Masejet Sotá cuenta precisamente que siempre se trata de persuadir a la mujer a confesar la verdad. Usted se recluyó con un hombre, entonces ella tiene que empezar a soltar la lengua. Si se le veían dudas, se le empezaba a tratar de facilitar el camino. Todos somos débiles, eso le puede pasar a cualquiera. A ver si aceptaba en algún momento los cargos y se evitaba la vergüenza y se evitaba sobre todo borrar el nombre de Hashem, porque eso significaba que el nombre de Hashem se escribía en un pergamino y al diluirlo en agua, el nombre de Hashem se borraba. Por eso se dice que está permitido incluso borrar el nombre de Hashem con tal de que haya paz entre el hombre y la esposa, entre el hombre y la mujer. Y entonces, si al final ella seguía que no, que no, que no, que no, que no, entonces al final llegaba y se le daba esas aguas y entonces tenía dos efectos. Si era culpable, nos dice que inmediatamente se hinchaba y se moría, ¿sí? Después con el tiempo, como ya el hombre no estaba a la altura, entonces eso dejó de hacer efecto. Todas las mujeres parecían que estaban inocentes. Y entonces, como el hombre no tenía también la altura de exigirle a una mujer que estuviera pura, cuando él mismo no era puro, entonces Hashem dejó de responder y la prueba de la sotá se anuló debido a eso. ¿Sí? El segundo efecto era que era inocente en realidad, entonces al final la mujer, dice la Torah, que se ponía más bella y podía tener hijos. Entonces resulta que varias mujeres empezaron a usarlo como segula para tener hijos. Se recluyeron un momentico con un hombre, decían, no, no pasó nada, efectivamente no pasaba nada, pero el objetivo era llevarlas a hacer la prueba de la sota y que pudieran engendrar un hijo y verse más lindas. Tremendo, ¿no? Eso es de miedo, esas cosas que hacía una mujer por tener un hijo. Y entonces por esas cosas también se anuló. Nos viene a contar incluso la Gemara que una vez habían dos gemelas. Entonces las dos gemelas, una de ellas era sospechada de adulterio y efectivamente era culpable de adulterio. Se había acostado con otro hombre, aunque su marido ya le había advertido que no lo hiciera, que no se recluyera con esa persona. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces resulta que el día que llegó la prueba de hacerse en el Beit HaMikdash, le dice la culpable a la inocente, vaya usted, nosotros somos gemelas, nadie nos va a reconocer. Y usted diga la verdad, que usted no se ha acostado con él, que no ha pasado nada, usted no va a decir mentiras, simplemente vaya y así me evita a mí la vergüenza y que tal vez yo pueda morir. Entonces ellas aceptan el trato. Entonces la inocente se va, se hacen todos los filtros, al final toma las aguas de la sotá, no pasó nada, declarada inocente. Pero cuenta la Gemara que apenas esa mujer llega otra vez a casa de su hermana, apenas la abraza, cae muerta, la mujer culpable. Entonces la mujer culpable al final no se pudo escapar de la justicia divina, porque aunque se burló del hombre, porque así fue, se burló del hombre, no se pudo burlar de Akadosh Baruj Hu. ¿Listo? Muy bien. Entonces, em, por eso es que se establecen esas leyes, ¿no? En las series, por ejemplo, que uno ve en Netflix, cuando un hombre y una mujer tienen que entrar a una misma casa, la puerta se deja abierta, ¿cierto? Se evita que se recluyan en un momento, porque en un momento puede pasar, en segundos puede pasar lo que sea, ¿sí? Entonces lo mejor es evitar la situación, ¿listo? También algo muy importante es ver que los dos casos famosos de violación que hay en el Tanaj, ¿cierto? Ninguno terminó el matrimonio, porque es interesante, ¿no? La Torah dice que si en algún momento un hombre viola a una mujer, la deshonra, tendrá que pagar después la dote por esa mujer, casarse con ella y no podrá divorciarla nunca, ¿cierto? Todos hemos leído esa ley natural. Pero en este caso, los dos casos famosos que tenemos, uno es Dina,
que ya lo estudiamos en el Pardes, el otro es Tamar, aquí en este contexto, al final no terminó con matrimonio, no terminó con boda, ¿sí? No hay vestigios y se hicieron muchas investigaciones los jajamim y no se encontró nunca que se hubieran casado con el otro, ¿cierto? Y de hecho, pues sabemos que Tamar estuvo 2 años en la casa de Absalom, ¿cierto? Con depresión severa, y en cambio Dina quedó viuda y se exilió. Según un Midrash, según otro Midrash, fue la esposa de Shimon, ¿cierto? Ok. Entonces al final no terminó bien. Miren lo que dice Kiddushin, página 68. ¿Listo? Esto está en el Talmud. Dice, el hijo tuyo de una madre gentil es su hijo, no tu hijo, ¿sí? Entonces de acá eso se deriva de David, que aunque David embarazó a Maja antes de que ella fuese una judía, siendo todavía gentil, ese hijo era solo de Maja, ese hijo no tenía, esa niña, Tamar, no era hija de David para ningún efecto. ¿Listo? Ok. Algo que estudiamos alguna vez más atrás tiene que ver en cuanto se nombran las madres de una persona en el Tanaj, ¿sí? Rara vez, cuando la persona era gentil, se menciona a su padre. Casi siempre se menciona a su madre, ¿sí? Cuando era un gentil que atacaba a Israel, se menciona, generalmente es el nombre de la mamá. Entonces, ¿por qué se menciona el nombre de la mamá? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Entonces, los también responden por la inmoralidad. Porque una mujer que no es temerosa de Hashem, de ella se sospecha que tenga una pareja nomás sexual. Se sospecha que es muy libertinaje y como es de temor del cielo, el hijo puede ser de cualquier persona en el mundo. Y eso lo aprendemos pues de todo lo que pasaba en la generación del diluvio, también la se enamorada, y pues hoy ni se diga que hoy está, yo creo que igual o peor que antes. Vamos a escuchar a Julia, sigue por favor. Shalom con todos. Mira que me llama mucho la atención eso que estás diciendo del rey David, de que la niña no era considerada su hija. Es casi es similar a lo que leí un día de cómo funcionaba antes en el Imperio Otomano. Dice que bueno, yo leí que cuando un príncipe todavía no era gobernador de una provincia, si tenía un hijo, no se consideraba su hijo. O sea, para poder tener un hijo, ellos tenían que en esa entonces ser gobernador de una provincia. Antes no podían tener hijos porque si tenían un hijo, ese hijo, por así decirlo, se llama, o como le dicen por acá vulgarmente, era considerado un bastardo y prácticamente lo desterraban. Entonces es lo que estoy entendiendo de lo que pasó con David y Tamar, ¿no? Creo que es similar porque no era su hija, aunque él la engendró, pues es lo que puedo entender. Sí, sí, claro, es que muchas leyes o casi todas las leyes civiles que existen en el mundo se han basado en la ley judía, ¿sí? Si no tuviésemos Torah, quién sabe cómo serían las leyes del mundo, pero el principio de tener la Torah y que tenga principios básicos como no robar, no matar, no adulterar, cosas así, hacen que las sociedades se sostengan. Y las sociedades han tomado también de la Torah para establecer sus leyes civiles de convivencia. Entonces, muchas cosas y saber que todos los Yehudim fuimos esparcidos por todo el mundo en todas las generaciones, tienen que haber influido la cultura judía para que asimismo en otras culturas, en este caso tú hablas de los otomanos, eso es, si no estoy mal, como en Turquía, tiene que ver con que adoptan ese tipo también de leyes referente a la unión de un hombre y una mujer. ¿Sí? Eso también nos enseña el problema que hay de los matrimonios mixtos, ¿sí? Eso es muy grave, muchachos, eso es muy grave. Yo les he contado en otros contextos que tenía un estudiante hace 1 año y medio más o menos todavía, pero reaplicada, eso comía libro que daba miedo, musar, sabía alajá, cantaba espectacular en Shabbat y a veces venía aquí a nuestra casa y mientras nosotros en Moshe Shabbat poníamos una película para ver con los invitados, ella se encerraba es que hacer Teilim y yo, es tremendo, eso es una saga que es grande. Se enamoró de un gentil, la contaminó de este hombre y ahora ya tiene hasta tatuaje, ya no guarda Shinyo, ya no guarda Shabbat. Solo le bastó que
el gentil se acostara con ella. Y por eso quedó contaminada. Quedó contaminada es la frase que utiliza la Torá cuando Shechem vio a Dina, la contaminó. ¿Sí? Y aunque el muchacho tenía supuestamente circuncisión, ya sabemos, ya lo estudiamos, no tiene nada que ver hasta que no hace el Damberit, sigue siendo incircunciso para todos los efectos, así esté físicamente circuncidado. Entonces eso es más grave todavía en una mujer, ¿sí? Pero no quiere decir que en el hombre esté bien, pero es más grave todavía en una mujer. La mujer es un recipiente, entonces como recipiente, el recipiente se va dañando, el recipiente se va dañando, el recipiente se va dañando y llegó a terminar en eso. Es muy triste, pero lo viví de cerca y todavía me duele porque era una tremenda estudiante de Torah. ¿Vas a decir algo más, Julio? Sí, justo quería preguntarte por esa estudiante de que creo que es la segunda vez que hablas de ella. Te quería preguntar, bueno, no sé, ¿tú crees que en algún momento ella pueda enderezar su camino? Pues porque hablas muy bien de ella a pesar de que de lo que pasó, pues no. ¿Será probable que en algún momento ella pueda regresar a, al camino de Hashem y enderezar, enmendar ese error? ¿Tú crees que sí sea posible? Pues yo quiero y creo. La puerta de la teshuva siempre está abierta. Hashem nunca la cierra. Sea la persona lo que sea y haga lo que haga, Hashem siempre va a esperar que la persona vuelva en teshuva. ¿Sí? Pero eso dependerá de cuántos golpes tendrá que esperar para que vuelva en teshuva. ¿Sí? Probablemente en este momento está viviendo hasta ahora los 18, 19 años, está con la hormona alborotada, con la libertad. Entonces este no es el momento, pero no sabemos si cuando se dé cuenta quién es el tipo con el que está, diga, oiga, ¿yo qué hice con mi vida? Voy a hacer un alto y regresar. No va a ser un trabajo de un día para otro, pero puede pasar, sí. Quisiera que pasara. Y de hecho, cuando todos nos hemos descarriado en algún momento, Hashem siempre nos ha dejado una puertita abierta para que regresemos a él. Entonces, Besra Hashem, que así sea, que así sea. Me gustaría mucho que se recupere y que vuelva al camino natural. El judaísmo necesita personas así. Baruch Hashem. Muy bien, aquí viene algo interesante, muchachos. Algo muy curioso y que toda la vida a mí me ha llamado la atención hasta que profundice este capítulo, es el por qué nos dice que después de amar a Amnón Tamar con un amor intensísimo que hasta llegó a enfermarse de pensar en ella, después de que ya ha consumado el acto sexual, lo que nos dice inmediatamente el Tanaj es, y después la odió con un odio más grande que el amor que le había tenido, ¿sí? Entonces, en primera instancia, de aquí sale ese paso de que el amor al odio solo hay un paso, ¿sí? Cierto, está inspirado en los hijos del rey David. Total, ese dicho no fue inventado, fue sacado del Tanaj. Pero ¿por qué lo odiaría? ¿Sí? Podríamos decir en un sentido literal que fue porque, no sé, se descargó de su calentura y ya después dijo, no la quiero. Podríamos decirlo de una forma literal que fue así, ¿sí? Pero los Jajamim dan algo muy interesante. Este versículo, déjenme un momento, yo lo busco y se los voy a leer desde hebreo. Eh, para que aprendamos lo importante de el hebreo, ¿sí? Porque nosotros, sin tener el hebreo, solo tenemos una parte de la película, ¿sí? Entonces, si no tenemos toda la película, vamos a estar divagando sobre lo que quiere decirnos el texto. En cambio, el que lo tiene en hebreo, y Baruch Hashem, que todos lo podemos entender en hebreo, va a tener eh, em, una perspectiva mucho más clara. ¿Listo? Déjenme un momento, yo busco acá. Hay alguien que levanta la mano. Holmes, sigue Holmes mientras yo busco el versículo, por favor. Shalom para todos. Yo creo que este hombre la aborreció fue por lo que él nunca la miró con un principio, sino que solo la miró con placer. Y de hecho, cuando un hombre está con una mujer por primera vez y la mujer no tiene experiencia en la parte sexual, puede ser hasta horrible. Entonces yo creo que como él la miraba era solo por la parte del placer, no por los principios, resultó odiándola. Ok, ok, sí, no, también, Baruch Hashem, lo veo muy bien. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el instinto, no somos diferentes a los animales, muchachos, ¿sí?
Entonces, precisamente hay un Pirkei Avot que dice, ¿quién es fuerte? Aquel que domina sus pasiones. Esa es una persona fuerte, ¿sí? Fuerte no es el que va y le da un puño a otra persona. Fuerte es el que se abstiene de darle el puño a la persona. Eso es ser fuerte. Esa es la verdadera fortaleza. Entonces, cuando actuamos de esa forma, no somos muy diferentes a un animal. Un animal también hace lo mismo. Un animal que tiene una hembra en celo, ¿qué hace? Allá se va detrás de ella. Entonces, si nos portamos igual, ¿como qué diferencia tendríamos referente al animal? Ninguna. Es la misma cosa. Shenima. Ok. Vamos a hablar de esto. Dice así. Ya. Dice el versículo 15. Vaishnaea Amnon, Sina Gedolah, Meod Kiger, Ola, A Shina Asher Shenea, Me Aaba Asher Aheba, Bayomerla Amnon Kumi Lehi. ¿Sí? ¿Qué dijo? Amnón sintió gran odio hacia ella, su odio por ella fue mayor que la pasión que había sentido por ella, y Amnón le dijo, fuera. Así es como está traducido, mejor que lo que está en las traducciones normales del Tanaj. Entonces, ¿qué significa? Nombra una palabra que es Shenima, ¿cierto? La Gemara Masejet Sanedrín cuenta una historia increíble. Nos dice Rabbi Itzhak que esa palabra Shenima deriva de cabello, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que sin que se diera cuenta Amnón, Tamar tomó un cabello, se lo ató al miembro reproductor de Amnón, que él no se lo pudo quitar, sino que tuvieron que amputarle su miembro. ¿Sí? Eso quiere decir que eso de estar con una presión donde no bombeaba sangre, le cortó la circulación, no sé, estoy tal vez divagando, se le engangrenó, tuvo que amputárselo porque no había manera de salvarle el pene. Y eso explicaría ahora sí cómo es posible que lo hubiese llegado a odiar después de amarla con el amor más grande del mundo en un segundo. Sí, fue algo que pasó en momentos y que fue la única venganza que Tamar propiamente pudo obrar contra Amnón. Por lo menos eso garantizaría que jamás volvería a hacer una violación a ninguna otra mujer en el mundo. ¿Sí? Y eso nos lleva precisamente a analizar, ¿no? Los dos violadores que hay registrados en el Tanaj, ¿qué le pasó? Ambos fueron asesinados a espada. ¿Listo? Shechem por Shimon y Levi y Amnón por Absalom. Entonces, eso nos viene a enseñar lo grave que es no tener el consentimiento de una mujer para tener intimidad con ella. Y también, ustedes mujeres, de cuidarse, de no tener situaciones que lleven a eso, ¿sí? Sobre todo cuando van creciendo. Ya digamos que las personas grandes, pues, conocen de la maldad del mundo, pero una niña inocente que tenga, no sé, 15, 16, 18 años y se deja endulzar el oído del primer tonto que se le acerca, pues puede que no acabe bien. Podemos estar equivocados, pero si no es judío, es más probable que termine mal. ¿Listo? Muy bien. Algo muy importante que resaltan también los Jajamim en ese Masejet, Sanedrín, página 21a, es para todas las mujeres del mundo, ¿sí? Si tal suceso le sucedió a Tamar, le ocurrió a Tamar, hija de un rey, de David Amelech, ¿cierto? Que vivía en el palacio, que guardaba Siniud, que se convirtió al judaísmo siendo una pequeñita, ¿cierto? Que era destacada por su gran recato. ¿Cuánto más le podría pasar a otras mujeres? Sobre todo si esa mujer muestra la piernita, si esa mujer muestra el escote, si esa mujer es recochera con todos los hombres, pues los jajamim dicen que debido a eso porque se tuvieron que diseñar las leyes, los cercos, para la reclusión con mujeres prohibidas, ¿sí? Entonces tiene que ver con que pensemos, si esta que tenía al menos méritos de su papá, de su mamá, de ser del palacio real de la tribu Yehuda, aún así no fue protegida Mina Shamain desde lo que pasó con su hermana Amnon, pues quién dice que una de ustedes sí lo sea. Al Shalom no deseo que pase, pero
No hay que confiarnos, no hay que confiarnos, ¿sí? Vamos a escuchar a Julia, sigue, por favor. Pero me llama la atención que anteriormente estaba diciendo de que ella le dijo a él que pidiera su mano. Entonces él nunca tuvo intenciones de casarse con ella, sino quiso pues fue violarla, pues, ¿no? Sí, la intención, pues bueno, la intención, digamos que el corazón solo lo sabe Hashem y la persona no, pero queda demostrado, sí, basado en cómo está escrito allí en el Tanakh, que efectivamente él nunca tuvo intenciones buenas de crear un vínculo marital, sino solo de un libertinaje sexual, ¿sí? Nada diferente hoy en día. Si ustedes le preguntan a un pelado de 15 años y él no está pensando jamás en matrimonio, él está pensando es dónde encontrar una mujer con que desfogarse y con que vivir rico, y ya. ¿No? Diferente cuando una persona así de verdad tiene un objetivo en la mente, ¿sí? Hablar de eso es feo porque a mí no me gusta hablar de mí, pero yo soy novio de mi esposa desde que tengo 14 años, ¿sí? Hace 18 años, ¿sí? Y creo que eso me ha ayudado demasiado en la vida, ¿sí? Porque bien sea por amor, bien sea por presión, siempre trato de llevar una vida muy correcta, muy correcta, muy recta, sin desviarme. Siento que tengo la presión encima. Si hago algo que no está bien, sé que ella me va a regañar. Y eso es parte de lo que, porque un hombre cuando se casa debe tener esa presión de la esposa y también del papá y la mamá. Por eso un hombre tiene que estar todo el tiempo cerca de papá y mamá, así se case, ¿sí? Muy bien. Em, ¿Por qué David no le dijo nada a Amnón? Bueno, porque era su primogénito, ¿no? Igual, un defecto que sí le encontramos a la vida del rey David era el regaño a sus hijos, porque él sí en eso no fue tan estricto. Lo vemos porque Amnón no le dijo nada, Absalón después tampoco le dijo nada, y Adoniyahu tampoco le dijo nada, es un común denominador de 3 hijos, entonces quiere decir que no fueron casos aislados, sino que David en la crianza era tan amoroso que al final le faltó un poquito de geburá, un poquito de rigor para aplicarle a los hijos, y al no aplicarlo a una edad adecuada, pues ya después cuando crecieron, lo llegaron a irrespetar. Amnón, pues porque violó a una de sus hijas. Absalón, porque le quitó el reino 6 meses. Y Adoniyahu, porque fue y se coronó rey sin la aprobación de David. ¿Sí? Entonces, eso es una enseñanza también en cuanto a nosotros padres, de cómo educar a nuestros hijos. Vamos a escuchar a Hans nuevamente. Sigue, por favor, mi amigo. Bueno, Israel, pero de todas maneras, o sea, Hashem usó esa manera de David para poder cumplirle lo que le había dicho a través del profeta cuando le habló a David lo que iba a suceder. Pero a veces yo me pregunto es, el creador pone la situación y luego cobra como la misma situación. O sea, es algo extraño porque dice, usted va a hacer esto y esto y esto, pero te va a pasar esto y esto, pero es como si la pusiera y luego la también, o sea, es un enredo ahí, a veces es como difícil. Este mundo es muy difícil de entender, mis amigos. Entonces, muy bueno lo que acabas de decir, porque al final, eh, digamos que no está predeterminado un solo camino para nosotros, sino que tenemos variables como escoger. Acá el que pronto ha estudiado algo de sistemas sabe que para programar un programa o la redundancia de computador hay que hacer todo un diagrama de flujos, ¿cierto? Entonces es un código de programación que dice que si uno oprime el botón de pagar, entonces él a través de un código que está programado dice, lo lleva a la plataforma del banco, allí entonces tendrá que digitar usuario, clave, darle a aceptar a la transacción, validar la clave dinámica y la plata llegará y eso fue solo con dar un clic en un botón, ¿sí? Entonces creo que nuestras vidas están diseñadas de manera que tenemos muchos caminos, ¿sí? El objetivo siempre va a ser uno, pero hay muchos caminos para llegar a ese objetivo, solo que nosotros decidiremos si cogemos la vía directa, que es la pavimentada y la correcta, o empezamos a ir por una trocha, por monte, o por balsa, ¿cierto? O por el mar, y el camino se va a dificultar más. Entonces yo creo que aunque sí estaba profetizado de parte de Hashem, a través de Natán, que debía pasarle todo esto al rey David con sus hijos, pues también parte de David facilitó las cosas al no reprender a sus hijos apropiadamente, ¿sí? Y lo digo, no solo relacionar del rey David, ni mucho menos, pero al tener 3 casos diferentes entre sus hijos, y eran los más grandecitos, ellos 3,
y el común denominador dice la Torah que él nunca les dijo nada, entonces ¿por qué? Tampoco es bueno quedarnos quietos cuando un hijo hace algo, ¿sí? El Rish Shlomo, de hecho, dice sobre eso, para la espada del necio es la vara. Y también me acuerdo que un día uno de esos amigos que yo apoyaba me empezó a enseñar un día que tocaba pedirle perdón a los hijos si un día los habíamos golpeado. Yo, uy, papá, estamos mal, pero mal, 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 mal. Y así cositas, hay cositas, por eso me fui distanciando de ese lado. ¿Listo? Una última cosa para despedirnos, Baruch Hashem, qué bonito estudio. Pensé que íbamos a estudiar 2 capítulos, pero no, esto estaba muy interesante. El último, perdón, el versículo 31 nos cuenta que el rey se levantó, rasgó su ropa y se acostó sobre la tierra y todos sus siervos estaban parados junto a él con sus prendas de vestir rasgadas. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña la Halemadase. Cuando hay leyes de duelo, estas leyes son extensas, son bravas, son largas, son muchas alajot para el que queda en duelo por un fallecido. La persona que queda siendo de primer grado de consanguinidad del muerto es el doliente, ¿listo? Pero solo papá, hijos o esposa o hermanos. Esos son los únicos que se consideran dolientes. Los demás no son dolientes. No nos digamos mentira, que eso no duele igual. No duele igual si es un tío, no duele igual si es un primo, como si duele igual si es un papá o es un hermano, ¿sí? Entonces, por eso el primer grado es lo que pesa en las leyes de Abelut. La persona que está en Abelut se le corta la ropa, ¿sí? Todavía hoy en día. Ese día que fallece la persona, se le hace un corte, normalmente es por acá más o menos, en el lado izquierdo de la camisa, y esa camisa no se la puede quitar durante los 7 días que dura el duelo. ¿Listo? Pero ese corte se hace solo cuando la persona está de pie. ¿Cómo lo aprendemos? Esto es basado en el Tanaj, que David se puso de pie y rasgó su ropa por hacer duelo porque creía que todos sus hijos habían muerto, pero después se supo que el único que había muerto era Amnon. ¿Listo? Y lo último que sabemos es que Absalom entonces se fue y se perdió el radar 3 años hasta que el alma de David anheló encontrarse otra vez con Absalom. Y entonces dentro de una semana, Hashem, el próximo estudio será ahora sí David y Absalom. Y esos son también buenos, porque esos sí son varios capítulos que vamos a estar hablando de David y Absalom. Ahí sí nos vamos a llevar varias semanas estudiando esa guerra que hubo entre padre e hijo por el reinado de Israel, y todo precisamente por no darle una juguetera bien pegadita cuando era niño, suficiente para que le hiciera recalibración cognitiva y no volviera a molestar al niño cuando fuera grande. ¿Listo? Vamos a escuchar a la señora Doris Rodríguez. Sigue, madre, por favor. Perdón, lo que tú decías ahorita respecto de la forma en que David, digamos, se educó o no educó muy bien o no corrigió muy bien a sus hijos, es como, digamos, hay un patrón similar en el sentido, fue también con Elí, ¿cierto? Y con Shmuel, creo que también ellos tuvieron problemas ahí con sus hijos y por eso se presentó y por esa razón fue que en la época de Shmuel pidieron fue un rey porque no querían que ninguno de los hijos de Shmuel siguiera pues con la línea como siendo el juez de Israel, ¿no? Entonces pues es como algo parecido, ¿no? También ellos fueron muy débiles en el sentido de criar a sus hijos, dice que nunca los trataron mal, ¿sí? Sí, sí, correcto. Lo que acabas de decir es correcto, lo estudiamos un tiempo atrás y efectivamente tiene que ver con ¿cómo decirlo? Yo le digo que eran blanditos y es precisamente porque ni Eli ni Shmuel regañaron a sus hijos o los presionaron. Entonces, eso desencadenó en que los hijos al final, dice el Tanaj, que eran acusados de que se acostaban con las mujeres del pueblo y los hijos de Shmuel de coger las mejores partes de los sacrificios. Y al final, aunque ya estudiamos qué significaba cada una de esas cosas, que no son literales, sino más bien metafóricas, quiere significar es que al no tener una presión constante, pues el muchacho no estaba a la altura de su papá.
y en ese caso alguien grande es más fuerte todavía, ¿sí? Porque se espera mucho del que es mucho, del que no es tanto, pues se espera menos. Entonces, de Shmuel, de Eli, de David, se espera que sus hijos sean mejor que los de cualquier persona del pueblo como nosotros, ¿sí? Muy bien, Baruch Hashem. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, amigos? Si no hay más preguntas, entonces Baruch Hashem, invitados mañana para que sigamos nuestros estudios de Torah, a toda Laila Tov Lekulam, y nos vemos pronto. Shalom, amigos. Laila Tov. Ay, la toda Rabá, Shalom.